Buenos días con todos. El día de hoy vamos a exponer lo que es la urticaria. Como integrantes tenemos a Erika Puma Chunga, Adrián Velázquez Pizarro, Frank Reider Palomino, Laura Mamani Ordoño, Milagros Macedo Santos y Marjorie Aguilar Mamani. Ya, La urticaria son ronchas rojas que a veces producen picazón en la piel. Suelen ser causadas por una acción alérgica, un medicamento o alguna comida. Las reacciones alérgicas provocan en el cuerpo la liberación de sustancias químicas que hacen que la piel se inflame y se formen las ronchas. También ocasionan un intenso picor y es por definición evanescente, es decir, que dura menos de 24 horas. Las personas que tienen otras alergias son más propensas a tener urticaria. Entre otras posibles causas se encuentran las infecciones y el estrés. También la presión aguda es extremadamente común, afectando posiblemente al 10 o 20% de la población en algún momento de su vida. La urticaria también se va a caracterizar por la aparición de elementos cutáneos sobrelevados de aspecto eritematoso y es característico por la presencia de prurito. En la inmunopatogenia, desde el punto de vista inmunopatológico, la urticaria es consecuencia de la liberación por parte de las células, mastocitos y basófilos. También por parte de mediadores preformados, siendo la histamina el más importante y sería responsable de la expresión cutánea. Otros factores también son liberados a partir de los mastocitos, como son, por ejemplo, el factor de activador de plaquetas, que su acción directa sobre las plaquetas hace que esas liberen serotonina, que podría ser uno de los responsables de la urticaria crónica. Otro mediador también sería el factor quimiotáctico de los eosinófilos, el cual sería responsable de la migración de estas células hacia el foco inflamatorio. Siguiente, por favor. Un segundo grupo de mediadores va a ser sintetizado por las células o tejidos circundantes, por acción directa de los mediadores primarios. Estos mediadores secundarios son de aparición más tardía y su acción se prolonga en el tiempo. Son metabolitos del ácido araquidónico y leucociteno CID. Estos van a actuar no solo como favorecedores de la permeabilidad, sino que también como factores quimiotácticos de las células, ya sean eosinófilos y neutrófilos. Y es así que van a aparecer en el foco inflamatorio. Ahora le doy el pase a mi compañero. En la etiología, podemos ver que las causas más frecuentes de la urticaria, o también llamada angioedema, en la población en general son, en primer lugar, los medicamentos y con menor incidencia los alimentos, las picaduras de insectos y determinados antígenos como tanto inhalados, ingeridos o de contacto. En el ámbito pediátrico, son los alimentos los principales responsables de esa patología, seguida de los fármacos y del resto de los alérgenos. Siguiente diapositiva. Ya. Cuando la urticaria aguda o el angioedema se presenta en relación con ciertos periodos estacionales, la etiología está en función del alérgeno prevalente y su mecanismo de acción puede ser tanto por vía inhalatoria como por ingestión o incluso por contacto. Algunas personas con alergia al látex presentan reacciones de hipersensibilidad tras ingerir plátano, aguacate, castaña o kiwi, por lo cual diversas teorías han sugerido para explicar la existencia de esta doble sensibilización del látex fruta. En los estímulos físicos, ellos también son una causa frecuente de urticaria. En otros individuos, los responsables también pueden ser estímulos del tipo frío, presión, ejercicio, etc. Siguiente. Otra de las etiologías que pueden hallarse implicadas en la génesis de la urticaria son los aditivos como los salicilatos, ácido benzoico o tartrazina, los parásitos, enfermedades de la tiroides, enfermedad sistémica como lupus, artritis, hepatitis, carcinoma. Cuando no han podido relacionarse con un agente específico, entonces se ha querido involucrar a los factores psicosomáticos. El rascado de la piel y la consiguiente aparición de urticaria, llamado también signo de Darrier, nos orienta hacia una urticaria de tipo pigmentoso, de localización exclusivamente en la piel. Le doy paso a mi compañero.
Con respecto a la clasificación, no existe una unanimidad de criterio a la hora de clasificar los distintos tipos de urticarias existentes. Sin embargo, hay quienes prefieren establecer dos tipos de urticaria, las agudas y las crónicas. En las urticarias agudas se presentan de manera brusca o inmediata ante la exposición de un agente, ya sea específico o inespecífico. Habitualmente cursa con un único brote de ronchas. Las ronchas son el abultamiento liso de color rojo que sale en la piel a causa de una picadura de insecto o por una enfermedad. Pueden manifestarse brotes repetidos durante varios días sin tratamiento y su duración es no mayor a 6 semanas. Asimismo, puede aparecer en un único episodio a lo largo de la vida o bien repetirse varios episodios aislados de modo intermitente. Se relaciona con la hipersensibilidad tipo 1. La urticaria aguda es una entidad común, por lo que se dice que aproximadamente ocurre en el 20% de la población mundial. Es la forma clínica más frecuente en los niños y la mayoría de los casos puede atribuirse a infecciones virales, especialmente del tracto respiratorio superior, medicamentos o alimentos, como se mencionó anteriormente. En niños preescolares, los alérgenos más comunes son la ingesta de algunos alimentos como el huevo, la leche, salsa, nueces y cereales, mientras que en niños mayores serían el pescado, mariscos, nueces y maní. Con respecto a las urticarias crónicas, estas serían aquellas que se mantienen en el tiempo, es decir, que se establecen un mínimo de 6 semanas para ser consideradas como tal. Es la forma clínica cuyas pápulas brotan a diario. ¿Pero qué es una pápula? Este es un tipo de lesión en la piel, menos de 1 centímetro de diámetro. Es como un bulto elevado y sólido en la piel con un borde definido que se ve con facilidad. Las urticarias crónicas representan el 30% de los casos totales de urticaria y el prurito está siempre presente. El prurito es la sensación incómoda e irritante que crea ese deseo de rascarse. Las urticarias crónicas se subclasifican en urticarias físicas, crónicas idiopáticas y vasculitis. Y esta se empeora con distintos agentes como es la presión, frío o calor, exposición solar, estrés, alcohol, infecciones, entre otros. Asimismo, los pacientes presentan malestar severo, depresión, pérdida de la productividad, dificultad en el trabajo y los estudios. Daré paso a mi compañero. En las manifestaciones clínicas, los síntomas principales son los abones o conocido también como ronchas, que son principalmente rojas. Su tamaño es variable, depende de la zona y también el nivel del edema. Suele haber prurito o picazón acompañado de las ronchas. La expresión de la lesión de carácter puntiforme o morbiliforme suele ser más frecuente en las urticarias colinérgicas. Una de las características de la urticaria angioedema es su carácter recidivante. Siguiente diapositiva. Va a haber el síndrome de alergia oral, que es una afección en la mucosa vocal y edema labial, posterior aparición de la urticaria angioedema. No se descarta que puede haber síntomas bronquiales nasales, conjuntivales o gastrointestinales y excepcionalmente shock anafiláctico. En la urticaria frigore es un tipo de urticaria que tiene que ver con la reacción al frío. Existen dos tipos. La primaria, que se trata de una forma familiar, tiene un carácter diferido tras una exposición. Su carácter familiar viene dado por un tipo de herencia autosómica dominante. Y la secundaria suele asociarse a determinadas enfermedades. Crioglobulinemia, enfermedades de crioglutininas, entre otras. Gracias. La dermografismo es un tipo de urticaria en la cual se define como escribir sobre la piel. Aparece un abono inmediatamente tras un estímulo de presión moderada. Su duración es muy limitada.
de 20 a 30 minutos. La urticaria ocagénica es una urticaria secundaria al contacto con el agua y esta depende a qué temperatura se halle el agua. Urticaria solar. Es una respuesta inmediata en los primeros 5 minutos tras la exposición solar. El primer síntoma es el prurito, que se sabe que es el comezón, apareciendo el eritema de carácter reflejo, el cual se suele mantener durante 2 o 3 horas. Urticaria retardada de presión. Eh, las lesiones jabonosas suelen presentarse en las zonas habituales de presión, palma y plantas, cintura, entre otras. Suele aparecer al cabo de unas horas de haber sufrido el estímulo y tiende a desaparecer entre las 24 o 48 horas posteriores. Urticaria colinérgica. Es la urticaria crónica más frecuente y son múltiples los agentes físicos capaces de provocarla, especialmente los cambios de temperatura y el ejercicio. Son factores psicológicos como el estrés o situaciones de ansiedad. Son también situaciones que pueden desencadenar o exacerbar una urticaria. No debe confundirse con el cuadro de anafilaxia inducida por ejercicio-alimento. Angioedema vibratorio. Aparece en 10 minutos tras la aplicación de un estímulo vibratorio, no tardando más de 2 horas en desaparecer. Angioedema hereditario. Es también una forma familiar con carácter autosómico que se clasifica en 2 tipos. El tipo 1 es debido a un déficit de H1 inhibidor. Esta forma de presentación suele ser el 80% de los angioedemas hereditarios. El tipo 2 sería el 20%, que corresponde a un déficit funcional con tasas de SH1 inhibidor normal o aumentado. Un tercer grupo lo constituye el angioedema adquirido por deficiencia del inhibidor C1, esterasa. Muchas gracias. Diagnóstico. El diagnóstico, cuando existe una relación directa causa-efecto, suele ser muy sencillo. La realización de test cutáneos confirma la sensibilización. La posterior detección de anticuerpos específicos reafirma dicha implicación, siendo el test de provocación la prueba definitiva a la hora de etiquetar dicha etiología. El protocolo diagnóstico de la urticaria comienza con una historia clínica. La exploración física, seguido de una radiología, un recuento y fórmula de la velocidad de sedimentación globular, un estudio inmunológico de inmunoglobulinas, un estudio de complementos, estudios de función tiroidea y título anticuerpos, estudio de autoinmunidad, serologías víricas, BDRL, crioglobulinas, estudio parasitológico en heces, algunos test específicos y finalmente una biopsia cutánea. La urticaria frigore se valora la respuesta cutánea frente a la exposición del frío. Se sujeta sin presionar un cubito de hielo dentro de una bolsa en el antebrazo del paciente durante 5 minutos. Se mira la reacción a los 10 minutos. Se considera el test como positivo cuando aparece un abón o angioedema. La urticaria retardada de presión la podemos desencadenar sometiendo al brazo o antebrazo a un peso de 3 a 5 kilogramos durante 10 a 20 minutos. Más sofisticada es la aplicación a nivel de la espalda de una presión establecida mediante un dermografómetro, una pápula indurada entre 30 minutos y 6 horas tras la aplicación nos confirmará el diagnóstico.
La urticaria colinérgica precisa un diagnóstico clínico, ya que es posible desencadenarla tras un baño o una ducha de agua caliente o tras un ejercicio. La lesión urticarial es posible provocarla mediante la inoculación intradérmica de metacolina. El dermografismo es muy fácil su reproducción tras una aplicación suave sobre cualquier zona de la piel. El abón es de apreciación y aparición inmediata y suele ser visible durante unos minutos. Este hinchazón no debe sobrepasar los 30 minutos. Podemos utilizar un dermografómetro con una presión lineal sobre la espalda de 30 gramos por milímetro cuadrado. El angioedema vibratorio. Es posible su reproducción tras un estímulo vibratorio suave sobre el antebrazo durante unos minutos. La respuesta suele ser inmediata y no es extraño que el edema embarque todo el antebrazo. La urticaria solar, y es importante someter a la piel a distintas longitudes de onda, sobre todo porque es importante descartar la existencia de una porfiria eritropoyética. Gracias. Voy a mencionar algunos antihistamínicos, como las etanolaminas. Y bueno, acá se presenta un cuadro con la clasificación de estos, que se utiliza para el tratamiento de las alergias o en este caso de la urticaria. Siguiente diapo. Bueno, referente al tratamiento, siendo una urticaria aguda, la urticaria aguda, la eficacia de la terapéutica radica en primer lugar en descubrir cuál es el agente etiológico responsable de dicha urticaria. Ello podría ser fácil de detectar, ¿no? Y los medicamentos que se usan son los antihistamínicos, o denominados H1. Serían los fármacos de elección en caso de urticarias leves y se pueda suplir una terapia de un solo fármaco. Siguiente. Urticaria crónica. En este tipo de urticarias, los antihistamínicos tienen una eficacia relativa, puesto que los responsables de las mismas son otros mediadores distintos a la histamina. En el caso de las urticarias por frío, el antihistamínico de elección es la difenhidramina, y por diferentes factores, como si el caso de la urticaria por presión, se utilizan los corticosteroides. Si el factor es solar, se utilizan los antipalúdicos, y si es genético, como la angioedema hereditario, se utiliza el ácido tranexámico. Gracias. Eso sería todo.